El Espantoso. La calle que hoy conocemos como Segunda de Pino Suárez, mucho tiempo fue conocida como la calle del Espantoso, por un hecho trágico que ocurrió en 1581, año en que recibía el nombre de Nuestra Señora de Rosario. En aquel lugar vivía don Santiago de Salcedo y Romo, un rico descendiente de uno de los soldados que llegaron a tierras mexicanas con Pánfilo de Narváez, pero como la mayoría de los hacendados de la colonia, abusaba de su poder y era cruel y déspota con los indígenas. Cierta noche en que celebraba un acontecimiento, apareció ante él una hermosa dama que levantaba sospechas a los criados, pero don Santiago la reconoció enseguida, sintiéndose dichoso de tenerla en su hogar. «Doña Ana», dijo haciendo un acto de reverencia propia de un caballero, «es una aventura tenerla en mi casa». La joven se acercó con el rostro casi cubierto. «Ruego me acompañe, señor. Me encuentro en problemas y sé que usted es una persona de confianza». Era el mes de noviembre y soplaba un viento frío por las calles, pero eso no le importó al caballero, que en cuestión de segundos se encontraba detrás de la bella dama. Hacía tiempo que anhelaba el amor de aquella mujer, por lo que se sentía dichoso de tenerla frente a él, pidiéndole su ayuda. La dama condujo a don Santiago más allá de la Plaza Mayor, en dirección a Santo Domingo, donde finalmente se detuvo al pie de una casa. «Haga el favor de llamar a la puerta», dijo ella señalando el portón. Pero antes de que el caballero pudiera hacerlo, éste se abrió de par en par. Ligeramente intrigado, el señor de Salcedo y Romo siguió a doña Ana a través del espacioso patio y por fin penetraron en un oscuro recinto. En vano le pidió en 2 ocasiones que le dijera de qué se trataba, porque doña Ana solo le decía que esperara. Ella encendió una vela, y fue cuando ante los ojos de don Santiago algo le erizó los cabellos. «¡No puede ser!», dijo gritando. Aquellos espectrales seres le hablaron. «No tema, don Santiago, ya lo estábamos esperando. Ahora nos toca a nosotros juzgarlo». Sintiendo enloquecer de miedo, don Santiago trató de ganar la puerta, pero doña Ana le cerró el paso. «Regrese a escuchar la sentencia de sus acusadores. No puede salir», dijo la joven tomándolo del brazo. Enloquecido el hombre quiso apartar a doña Ana de la puerta, pero entre el forcejeo cayó el velo de la dama, que dejó ver finalmente su descarnado rostro. «¡No! ¡No!», gritó el hombre con horror. «¡Desaparezcan! ¡Seres descarnados! ¡Váyanse de mi vida!». El espíritu de doña Ana tomó nuevamente el brazo del caballero, que sintiéndose desfallecer soportaba el halo frío de aquel lugar. A los pocos segundos cayó desplomado en el suelo. Muchas horas debió permanecer así, pues cuando volvió a tener conciencia de sí mismo, empezaba a amanecer. A la luz de la mañana el recinto presentaba igual aspecto. Al fondo estaba la mesa en la que se encontraban aquellos seres infernales. «Si lo soñé, ¿cómo habré llegado hasta aquí?», se preguntó mientras se incorporaba. Esta vez no hubo nada que le impidiera escapar del lugar. El portero del convento de Santo Domingo, a donde se refugió, escuchaba con asombro el relato que don Santiago le refería. Debido a la gravedad del caso y con el agitado ritmo que llevaba todavía el caballero, fue conducido a una celda donde podía permanecer hasta que se tranquilizara. Estando ahí, los recuerdos se hicieron cada vez más claros, y fue así como recordó que a una de las voces de aquellos espeluznantes seres se parecía a la de Fray Sebastián, abnegado protector de los indígenas que luchó contra las crueldades de los encomenderos. Aquel recuerdo lo llevó a algunos anteriores, cuando el fraile estaba vivo, y él se encargaba de descargar su látigo contra los indígenas ante la presencia del franciscano. Sin poder evitarlo, Fray Sebastián veía cómo este hombre fustigaba a sus esclavos hasta hacerlos caer sin sentido, y con gran abnegación el religioso auxiliaba después a aquellos desgraciados curándoles las heridas y confrontándolos con sus consuelos. El padre sufría y oraba por aquellos infelices, sabiendo que nada podía hacer para protegerlos del malvado encomendero. Pero los desmanes de don Santiago fueron en aumento. Además de maltratar a los indígenas, se hacía llevar jóvenes esclavas a sus aposentos. Y cuantas veces Fray Sebastián había querido poner aquello en conocimiento de las autoridades, tropezaba con grandes obstáculos.
El religioso tenía amistad con la familia del regidor don Juan de Carvajal y Velasco, a quien enteró de su preocupación, pero a pesar de que don Juan habló con el virrey, poco pudo conseguir para hacerle justicia, y aunque los encargos continuaron acumulándose contra el infame Santiago, el virrey Lorenzo Suárez de Mendoza no actuaba en contra de él, ni la Inquisición se quiso hacer cargo de destituir a aquel malvado hombre. Pero cierto día, una noticia llenó de júbilo al regidor y a Fray Sebastián. Se trataba de una carta del virrey, quien pedía oidores para tomar juicio de residencia a Santiago de Salcedo y Romo. Obviamente don Santiago, al enterarse de tal noticia, montó en cólera, destrozando todo lo que encontraba a su paso. ¡Malditos! ¡Malnacidos! Ahora sabrán quién es Santiago de Salcedo y Romo. Comenzó a sobornar a los oidores, algunos con dinero y a otros tantos con amenazas, pero ni todo esto le bastó para cuando habló con sus principales acusadores. Viendo don Santiago que nada conseguía, recurrió nuevamente a las amenazas, pero humillado dejó la casa de don Juan, el regidor. Esa misma noche, después de haber deliberado hasta muy tarde, don Juan y sus amigos, don José de Gutiérrez dejó la casa del caballero para dirigirse a la suya en las cercanías de Santo Domingo. Al doblar la esquina, un embosado le salió al paso, y antes de que don José pudiera desenvainar su espada, el asaltante se arrojó sobre él, apuñalándolo sin piedad en el pecho. Antes de exhalar el último aliento, el señor de Gutiérrez pudo reconocer a su asesino. El criminal tuvo tiempo de despojar a don José de sus pertenencias, con el único fin de que el hecho pasara por un asalto. Y no se equivocó. Al día siguiente se pregonaban lutos por don José, fallecido en un asalto. La noticia consternó a todos los habitantes de la capital de la Nueva España, principalmente a don Juan y a su hermosa hija doña Ana. «Padre, ha fallecido mi prometido», dijo la bella mujer. Doña Ana cayó en cama aquejada de extraña dolencia debido a la impresión causada por el fallecimiento de su prometido. Aseguraba que el espíritu de su prometido se le aparecía todas las noches como queriéndole decir algo. Por tal motivo llamó en contadas ocasiones a su padre, quien finalmente pudo ver a su amigo descarnado. Después de aquellas visiones, doña Ana caía rendida en un sueño profundo, del que parecía no iba a despertar jamás, pero una nueva desgracia vino a sumarse a la que padecía aquella casa. Una noche en que doña Ana pareció estar en agonía, don Juan salió desesperado en busca del boticario más cercano. Al atravesar la calzada a la altura de la Plaza Mayor, un carruaje surgió de las sombras, y sin que don Juan pudiera evitarlo, lo arrolló con violencia. Aquel sujeto se dio a la fuga, mientras don Juan agonizaba tirado en el empedrado. También él alcanzó a ver el rostro de su agresor, pero no pudo decírselo a nadie. En ese preciso momento doña Ana lanzaba un horrible alarido en su lecho. Fray Sebastián intentó consolarla, pero ella aseguraba que su padre se encontraba a su lado. Después de esas palabras, doña Ana cayó nuevamente en su lecho, pero esta vez sin vida. Al día siguiente se inició el juicio de residencia de don Santiago de Salcedo y Romo. Por tal motivo, aquel hombre no se enteró de que se hacían dobles funerales por don Juan y su hermosa hija doña Ana. Los testigos presentados ese día habían sido sobornados por el señor de Salcedo, y no presentaron cargo alguno en su contra. Fray Sebastián fue llamado a comparecer al día siguiente, pero el sacerdote sabía que estaba solo contra don Santiago, y nunca pudo saber cómo había penetrado al convento aquel malvado hombre, pero en cuanto lo tuvo frente a él trató de defenderse, y aunque quiso pedir auxilio, las manos de don Santiago le habían agarrado el cuello, impidiéndole emitir sonido alguno. Cuando Fray Sebastián hubo fallecido, don Santiago lo despojó del cordón de su hábito, y con él lo colgó de una viga. «Ahora son 3 los testigos que tendrán que venir del más allá para acusarme», dijo don Santiago con una risa siniestra. Y todavía cuando abandonó el convento, burlando la vigilancia de los franciscanos, iba maquinando nuevas infamias para consumar su venganza. «Doña Ana está sola y sin prometido», decía para sí. Cuando hallaron el cuerpo del fraile, creyeron que él se había quitado la vida, negándole el derecho a reposar en el cementerio del convento. Y de este modo no hubo testigo de cargo en el juicio de don Santiago,
por lo que los oidores lo expulsaron plenamente. Noticia que llenó de gozo el corazón del caballero, quien pasó el día entero celebrando el acontecimiento con amigos y mujeres. Se retiró a su casa por la noche y fue cuando doña Ana apareció ante sus ojos. Al recordar todo esto, se sintió tranquilo en la celda del convento, pero a los pocos minutos compareció ante él un sacerdote. «Dispuesto estoy a escuchar su confesión», dijo el religioso. «Disculpe, padre», replicó don Santiago, «estoy muy nervioso aún y no puedo confesarme todavía». Pidió además que lo dejaran quedarse en el convento, por lo menos hasta que recuperara del todo la razón, pero su tormento se acrecentó, ya que por las noches aquellas ánimas errantes llegaban hasta su celda, razón por la cual su salud se resintió, presentando poco después un aspecto amarillento y enfermizo que alarmaba a los dominicos, quienes observaron durante varios días su conducta, llegando a la conclusión de que siempre se veía temeroso y angustiado. Por las noches eran tan espantosos los alaridos del señor de Salcedo que los monjes, temerosos de que estuviera loco, no acudían a auxiliarlo. «Aseguraremos su celda, no sea que se escape», dijo el padre prior al creerlo loco. De esta manera, en lugar de tener algún escape, don Santiago se veía solo y acosado por sus 4 víctimas. «Evadiste el juicio de los hombres, pero no podrás evadir el nuestro», dijo el espíritu de fray Sebastián. «Déjeme salir», gritaba con horror don Santiago, pero aquellos gritos parecían estimular a las ánimas. «Tus crímenes merecen la horca», decían con mirada amenazante. «No, tengan piedad», dijo el desdichado hombre. «Piedad es lo que no tuviste con los indígenas que te imploraban», replicó el ánima de fray Sebastián. Como aquellas escenas se repitieron noche tras noche, el superior decidió poner el remedio. Por tal motivo le suplicó que se marchara del convento. Pero don Santiago sabía que si ponía un pie fuera del recinto sagrado, algo muy grave le ocurriría, por lo que intentó suplicarle que lo dejara más tiempo, pero nada pudo conseguir. Esa tarde se apersonaron 2 frailes juaninos en el convento de Santo Domingo con intenciones de llevárselo con ellos. Con ayuda de otros hermanos lograron abrir la puerta de la celda donde el caballero se refugiaba. Y aunque les costó un gran trabajo sacar a don Santiago, a los pocos minutos ya estaban en la calle cargando al enloquecido caballero. Pero en cuanto las puertas del convento de Santo Domingo se cerraron, dejó de poner resistencia. Los hermanos juaninos se miraron extrañados. El que antes se negaba a caminar, ahora apretaba el paso, apremiándolos a que lo siguieran. La noche había caído y el viento soplaba con fuerza, mientras gemía de impresionante manera. Don Santiago miraba con horror para todos lados. «¿Falta mucho aún, hermanos?», preguntó llevándose las manos a la boca como si fuera un niño pequeño. Pero no habían caminado más de 4 calles cuando 4 sombras le cerraron el paso. «¡Alto!», dijo una de ellas. «Don Santiago debe de venir con nosotros. Ya es hora de que cumpla su condena». Los frailes tomaron sus cruces, pero don Santiago, enloquecido de temor, se desprendió de su lado y echó a correr despavorido por las calles. «¡Ayúdenme!», gritaba con gran desesperación. Los hermanos de San Juan de Dios fueron testigos de un hecho horrible. Aquellas 4 sombras se habían lanzado en persecución de don Santiago, quien seguía cruzando la ciudad dando grandes pasos, hasta que no pudo continuar más. Se encontraba tirado justo en el callejón que después se llamó de Salsipuedes, hoy conocido como de Dolores. Cuentan las crónicas que el señor de Salcedo se vio sin escapatoria. «Tengan piedad, piedad, por favor», dijo sollozando. Pero aquella fría noche la capital se estremeció con los alaridos de don Santiago, que era llevado por el aire conducido por sus 4 acusadores espectrales. Nadie se atrevió a salir de sus casas. Era como si el demonio anduviera suelto. Se cuenta que la mañana siguiente los vecinos de la calle de Nuestra Señora del Rosario, hoy Segunda de Pino Suárez, contemplaron ante la casa del encomendero una horca negra, y en ella la cabeza de aquel perverso hombre, cuyo cuerpo se balanceaba con el viento.
y de acuerdo con las crónicas de la época, aquel espectro vagó por las calles de la colonia lanzando gemidos despavoridos que causaban temor a los habitantes de la Nueva España, motivo por el cual la calle recibió el nombre del Espantoso hasta que la Santa Inquisición intervino para prohibir que se le nombrara de esa manera, y años más tarde la calle recibió el nombre de Bajos de Porta Coeli. Esta fue la leyenda del Espantoso. La leyenda real del sombrerón en Guatemala. Esta es la historia del verdadero sombrerón, un hombre llamado Juan Bayona, que vivía en la antigua Guatemala a finales del siglo XVIII, y que fue condenado a llevar un gran sombrero parecido a las alas de un murciélago. De acuerdo con el notable historiador antigüeño Víctor Miguel Díaz, a finales del siglo XVIII, un hombre llamado Juan Bayona fue encarcelado en la antigua Guatemala al ser acusado de haber cometido un crimen. Mientras aguardaba el juicio en su celda, un día se desesperó y escribió unos mensajes que fueron considerados diabólicos. El tribunal de la Inquisición lo condenó a asistir a misa todos los domingos usando un enorme sombrero con forma de alas de murciélago. Juan Bayona se convirtió en el hazmerreír de la ciudad capital. Le apodaron el Sombrerón, y se burlaban del hombre de pequeña estatura que apenas y se distinguía debajo del enorme sombrero. Hasta que un domingo Juan no asistió a misa. Fue encontrado frío y tieso en una calle de la ciudad. Junto al horrible sombrero, Juan Bayona había terminado con su existencia. Tras el fallecimiento de Juan, la gente se arrepintió de las burlas proferidas y fue a la iglesia a pedir perdón y confesarse. Pero nada fue suficiente para evitar que el fantasma de su recuerdo los persiguiera hasta el más allá. El resto es leyenda, y aunque pasaron ya más de 2 siglos, puede suceder que una de esas noches de luna llena podamos escuchar al sombrerón cantándole una serenata a una hermosa joven, de ojos grandes y cabello largo. El espíritu de Juan. Me llamaba Juan Bayona. Nací en 1742 en la ciudad de los capitanes generales, de los arzobispos y de los héroes, hombres y mujeres soñadores y alucinados por su amor a la fe. Aún era pequeño cuando fallecieron mis padres. Aunque un tío me recogió y me dio pan y abrigo, siempre fui un niño triste y crecí con muchas penalidades. En 1772 contaba con 30 años de edad. Mi figura no era muy agradable. Tenía una nariz larga y torcida hacia un lado, una boca grande y una hilera de dientes largos. Era de baja estatura y tenía un carácter insoportable. Una noche en las calles de Antigua reinaba un silencio de tumba. Algunos serenos, medrosos y friolentos, se refugiaban en sus grandes capones, tratando de ver en las tinieblas, pero no vieron que le quitaron la vida a un cristiano en la calle de los Plateros. Al día siguiente del suceso, las autoridades sospecharon de mí. Por eso me encerraron en un calabozo de la cárcel pública. El alcalde era don Francisco Sánchez, y ahí me quedé. Pasé varios días pensando en la injusticia de estar preso. Como no era culpable, me daba rabia. No sabía a quién acudir para que me ayudara. Una tarde, para matar el tiempo, escribí en un papel algunas frases que llegaron a las manos del alcalde y del arzobispo. Ellos se asustaron. Dijeron que eran invocaciones satánicas. En mi escrito únicamente pedí ayuda al diablo y a su madre, la diabla. A cambio, ofrecía irme con ellos cuando falleciera. Según consta en un acta suscrita el 4 de agosto de 1772, el alcalde de Antigua, Ventura de Náxera, pidió al comisario de la Inquisición y prebendado de la Santa Iglesia Catedral, Antonio Cortés, estudiar el papel y emitir sentencia para su autor. El Tribunal del Santo Oficio me condenó a que fuera todos los domingos a escuchar misa en la catedral. Debía llevar los brazos en cruz, la espalda desnuda y la cabeza cubierta con un gran sombrero que parecían alas de murciélago.
Al principio me resistí, pero como la voz de la iglesia era la última palabra, cumplí. Causé risa. La gente se burló de mí y desde entonces todos me gritaban: ¡Ahí va el sombrerón! El primer domingo fue tan solo el inicio del largo martirio que Juan Bayona tenía que vivir, pero no fue por mucho tiempo. Su extraña estampa, ya familiar entre la gente de su época, no pudo soportar mucho tiempo el ridículo castigo. Un domingo desde muy temprano, las campanas de la catedral comenzaron a llamar a misa. La mayoría de feligreses presurosos atendieron su llamado. Solo uno no lo hizo, porque junto con su horrible sombrero, yacía frío y exánime en una calle de la ciudad. Al fin la parca se había compadecido del infortunio de Juan Bayona, dándole su beso fatal. Al propagarse la noticia, mucha gente se conmovió con un hálito de temor o tristeza. Rezaron por él y le pidieron perdón a Dios y al arzobispo, y se confesaron. Juan falleció físicamente, pero el fantasma de su recuerdo persiguió a los vecinos de Antigua. Cuentan que después nadie se atrevía a caminar de noche por las calles donde se paseaba aquel hombre del sombrero como de alas de murciélago. Una leyenda había nacido, la leyenda del sombrerón de Guatemala.